Bien, jóvenes, continuando con el tema de estadística, ya vimos las definiciones de algunos conceptos estadísticos y la relativa. Procedemos entonces a entrar a la gráfica estadística a partir de tabla de valores. La tabla de datos o de valores recogerá los datos obtenidos que pueden ser interpretados de una mejor manera. Ella utiliza generalmente dos columnas, donde una de ellas es el elemento que se desea estudiar, o sea, las variables, y la otra columna son los resultados o las frecuencias absolutas que se obtuvieron de ese estudio. Tenemos un ejemplo de una tabla de valores que trata acerca de los géneros de canciones versus su preferencia. Aquí apreciamos las dos columnas. La primera, que son lo que se quiere estudiar, los géneros de canciones, y la segunda, disculpen, la segunda es las frecuencias de preferencia que tiene cada uno de esos datos. Existen diferentes tipos de gráficas estadísticas. Entre estas tenemos la de barra, lineal, circular, de áreas, cartogramas, mixtos, histogramas, dispersogramas, pictogramas, etc. Pero las que están de color azul son las que vamos a utilizar con más frecuencia, que son las de barra, lineal y la circular. Aquí vemos una gráfica de barra que consiste en columnas verticales, también pueden ser horizontales, pero generalmente las que mejor se aprecian son las verticales, donde vemos cuáles son los puntos más altos y los más bajos. Aquí vemos un estudio sobre la preferencia deportiva de algunos alumnos en determinado colegio de séptimo grado. Acá vemos una tabla de temperatura. Esta gráfica es lineal. Vemos la temperatura asciende en el mes de agosto, es el punto máximo, hace más calor, y empezó en enero con el punto más bajo, que sería 10 grados o aproximadamente 11 grados. Entonces la gráfica lineal y de baja nos sirven a nosotros para comprender esos datos que aparecen en los estudios estadísticos. También podemos utilizar las gráficas circulares o de pastel. Aquí vemos una frontal, que sería una circunferencia, pero también vemos una que está inclinada en 3D, que sería la semejanza de un pastel. Estas gráficas necesitan más trabajo porque, aparte de elaborarla con un transportador, las particiones se tienen que hacer primero en grados y después a presentarla en porcentaje. Y esos porcentajes tienen que ser exactos. Cuando se complete la circunferencia debe hacer tanto los 360 grados como el 100% o el total de la figura. Entonces, más trabajosa, pero también tiene más aplicación o más detalles que explican con claridad los datos que se están estudiando. Entonces, también tenemos los pictogramas, que en vez de columnas, como la gráfica de barra, usa figuras. Si se está trabajando un estudio de exportación agrícola, utiliza entonces árboles como figuras que indican los puntos más altos o los puntos más bajos. Si está estudiando la población mundial cada 10 años en millones, en vez de usar columnas, utiliza siluetas de figuras de humanos que indican que estamos estudiando la población a nivel mundial. También existe la gráfica de área, que es parecida a la gráfica lineal, solamente que se secciona por colores. Cada área tiene un color diferente y distingue los puntos más bajos como los puntos más altos. Aquí vemos un ejemplo de tabla de valores. Vamos a ver si la aplicamos en la gráfica lineal, y después van a tener un taller que van a enviar por el canal de la semana 7. Va a valer 10 puntos y necesito que lo hagan en su cuaderno, en una hoja o en un cuaderno cuadriculado, pero a mano. Sean creativos en cuanto a los colores. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos la determinada tabla que habla sobre la preferencia de canciones rock, pop, reggaetón, bachata, ranchera, y sus preferencias son 40, 50, 30, 70 y 20. En ese mismo orden no lo cambiamos, usamos para más precisión una hoja cuadriculada y trazamos dos líneas, una horizontal y una vertical.
de color rojo, aquí lo tengo. La horizontal va a representar los valores que se están estudiando, las variables, y la vertical son las frecuencias o los valores numéricos que tenemos en la tabla. Aquí vamos a colocarlos, los valores numéricos en la vertical. Como los números terminan en 0, me doy cuenta que van de 10 en 10. Aunque no empiece en 10, debo seguir el orden en la tabla. Si se dan cuenta, cada separación de las líneas celestes tiene dos cuadritos. En una regla y en una hoja cuadriculada convencional, dos cuadritos equivalen a 1 centímetro. Preferiblemente usen dos cuadritos, porque si usan un cuadrito, la gráfica va a quedar muy apiñada y no se van a apreciar los datos. Entonces, tanto la vertical como la horizontal, dos cuadritos de separación. Entonces, en la vertical colocamos los valores de la frecuencia y en la horizontal los géneros de canciones: rock, pop, reggaetón, bachata y ranchera, y solamente le puse las siglas. Luego buscamos en forma horizontal la intersección de cada uno de los valores de la tabla. Por ejemplo, el primero dice rock, tiene una preferencia de 40, entonces partimos del eje horizontal hacia el vertical. Más adelante vamos a ver las líneas punteadas que se forman. Esas líneas no son importantes, solamente es para ubicar exactamente el punto de intersección, y tenemos que la intersección se ubica en este lugar. Seguimos la misma secuencia. En el pop sería 50, quedamos un poquito más arriba, y aquí sería el punto de intersección. Reggaetón tiene un punto más bajo, así que sería partiendo de la línea celeste donde dice reggaetón hasta la altura de 30, y marcamos nuestro punto de intersección. Bachata es el punto más alto, entonces partimos de la B de bachata hasta el punto más alto, que sería 70, y ahí colocamos nuestra intersección. Y por último, ranchera también es el punto más bajo. Partimos de RA, ranchera, hasta la altura de 20, y ahí tenemos nuestro punto de intersección. Si nos damos cuenta, ni 80, ni 60, ni 10 se utilizaron en la gráfica porque no estaban en la tabla de valores, pero nos sirven para llevar la secuencia numérica. No podemos colocar números en desorden, siempre del valor menor al mayor. Luego, para construir nuestra gráfica lineal, unimos desde el punto de intersección de las dos líneas rojas, que sería el punto 0, aquí donde estoy moviendo el cursor, y de ahí parte con una regla vas a trazar líneas rectas, que aquí la tengo de color verde, uniendo todos los puntos en el mismo orden en que se construyeron las intersecciones. Sería entonces del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del 3 al 4 y el 4 al 5. Y por último, no lo puse aquí, pero lo voy a agregar con el lápiz. Vamos al azul. El título de la gráfica va en la parte superior y va a ser lo que dice debajo de tabla de valores, la comparación de las dos columnas. Vamos a poner aquí género musical, versus la preferencia de cada uno de esos géneros. Preferencia, que serían las frecuencias. Y ya tenemos nuestra tabla, o mejor dicho, nuestra gráfica lineal en base a la tabla de datos que nos ofrecieron. Entonces a ustedes les tocará hacer el ejemplo que está en el canal 7. Ánimo, muchachos. Esto es con práctica. Recuerden lo último que dije: la práctica hace al maestro. Chao, nos vemos.